Hola, bienvenidos y bienvenidas. ¿Estás escuchando? Expansión estelar. Si llegaste hasta acá es porque has estado buscando respuestas a preguntas inquietantes, preguntas existenciales, preguntas como ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Hacia dónde vas? Y muchas veces son un montón de preguntas sin respuestas. Y también estás aquí porque tú sabes que hay algo que no encaja, porque sabes que hay algo que está mal y no sabes exactamente lo que es, pero sí sabes que hay algo que no te termina de cuadrar. Yo soy Alcione y si es la primera vez que estás por aquí, te recomiendo que escuches desde el primer programa, Contacto el Inicio, para que así puedas entrar en el contexto del tema del día de hoy sobre la trampa del karma. Como ya hemos podido ver a través de las cosas que hemos ido conociendo, hay una constante que se repite por todas partes y es el hecho de que todo está conectado. Una cosa te lleva a la otra a otra más allá y así sucesivamente, para finalmente darnos cuenta que efectivamente todo está conectado de una manera u otra. Como por ejemplo la teoría esta de los 6 grados de separación, que es una teoría que intenta probar que cualquier persona puede estar conectada a cualquier otra persona del planeta a través de una cadena de 5 conocidos de no más de 5 intermediarios. Es decir, 5 personas más tú son 6 personas en total en esta cadena. Y bueno, como esto hay muchas cosas que nos indican que todo está conectado, como dije anteriormente, de alguna u otra manera. Por ejemplo, tú que estás escuchando esto a través de mí, estás conectado con Björk, que es una cantante islandesa, porque tengo una profe que estuvo en un bar en Nueva York donde en una barra conoció a Björk. Entonces sería Björk y mi profe y yo, tú y yo. Ahí van 4 grados de distancia con una cantante de la cual ni siquiera había oído hablar antes. La cosa es que existen conexiones aunque no las podamos ver. Y en este sentido encontramos la conexión de dónde proviene el concepto karma, pagar karma. Esto es algo que nos ha venido desde filosofías orientales, donde en algunas están presentes estas deidades de piel azulada. Y como mencionamos en el capítulo anterior, esa característica de piel azulada corresponde justamente a la raza de los andromedanos y que fueron ellos justamente quienes influenciaron profundamente en la antigüedad en esa zona, en la India, por ejemplo. Y el concepto de karma es una creencia que proviene precisamente de esta raza de los andromedanos. Fueron ellos quienes introdujeron esta creencia. Hay razas que creen en el karma y otras razas que no, como la raza taijetiana, que tiene un concepto de karma que difiere de las creencias andromedanas y de otras razas y por supuesto del concepto de karma que hay aquí en la Tierra. Y me gusta ese concepto que tienen ellas, el concepto de que el karma no es más que una trampa de la cual hay que liberarse y punto. La forma de liberarse del karma es a través del conocimiento y la expansión de la conciencia. Desde el punto de vista del bien y el mal, también todo esto es relativo. Lo que está bien para unos está mal para otros y viceversa. Y por supuesto, existe algo que se llama la ética. Siempre que pienso en estos conceptos del bien y el mal, pienso en la ética. Es decir, el hecho de que tus acciones no causen daño a alguien más, porque hacer daño finalmente es hacerte daño a ti mismo desde un punto de vista más expandido. Y por supuesto que hacerte daño a ti no tiene ningún sentido. ¿Para qué vas a hacer daño? ¿Para qué lastimar o hacer sentir mal a alguien? Porque sí, eso es absurdo. Y si el bien y el mal son relativos, por otra parte también existe una ley o acuerdo universal de causa y efecto. Y en el universo, que es energía pura, todo se basa en intercambios energéticos, donde tus actos evidentemente tienen una consecuencia, toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene su causa. Pero eso no significa que debas pagar algo o que debas reencarnar 1000 veces para reparar y pagar karma. Por otro lado están los controladores, los pocos que controlan esta experiencia aquí en la Tierra, que sí que creen profundamente en el karma. Y es por esto que existe lo que se conoce como el primado negativo, que es ese que nos hace ver todo lo que hacen, lo que han hecho y lo que van a hacer a través del mundo del entretenimiento, donde nos muestran la verdadera naturaleza de la realidad, porque según ellos, para liberarse del karma,
se debe decir a las personas cuáles son sus planes y si la gente no dice nada, quiere decir que lo acepta, que no se opone y según esto, ellos estarían respetando el libre albedrío. Pero por supuesto que esto es una forma demasiado truculenta de decir la verdad, cuando todo el mundo cree que es pura ciencia ficción y en realidad es todo lo contrario. Y de esta manera nos cuentan todo en las películas y en las series, algo así como, listo, se los dijimos y ustedes no se opusieron. Con esto libramos karma y respetamos su libre albedrío. Bueno, ¿qué te puedo decir? Y bueno, un ejemplo de esto es la serie de Loki de Marvel y te recomiendo demasiado que la puedas ver porque cantan pero de lo lindo. Bien, pongamos todo esto en el siguiente contexto. Si nosotros somos un fractal de la fuente, del todo, eso quiere decir que somos la fuente al mismo tiempo. Es como el ejemplo que dio en su momento Svaru o Aneka, no recuerdo cuál de las dos fue. Si tienes un holograma y ese holograma lo divides en dos, no tienes dos hologramas distintos. Solo tienes el mismo holograma fragmentado en dos partes, pero nunca ha dejado de ser el mismo holograma. Es algo así. Entonces, si somos los creadores de nuestra realidad, y allí viene algo difícil de entender, y es que nosotros no somos víctimas y lo hemos creado todo con nuestro poder infinito de creación. Aunque no tengamos conciencia de eso como tal, somos los creadores y la realidad está creada de manera colectiva, por lo que cree la mayoría manda, pero si la mayoría está influenciada por la Matrix, por lo tanto, por quienes quieren que creemos una realidad favorable para ellos, pues es así como hemos llegado hasta donde estamos en este punto ahora mismo. Y si hemos creado esta experiencia para crecer, para experimentar, para aprender, entonces, ¿qué karma debes pagar si todo esto es tu creación? Es decir, hello, ¿a quién debemos dar cuentas? A nadie, es decir, a nosotros mismos. Bueno, si lo quieres pagar, así será. Y si no quieres, entonces no. Porque todo es mente y todo es ideas. Y nosotros somos nuestras ideas, somos lo que pensamos. Si sientes que necesitas pagar un karma, bueno, lo vas a pagar. Y si no, simplemente no, porque sencillamente eres el creador del universo entero. Ahora, ¿de verdad tú crees que en una vida no vas a cometer ningún error? O sea, es obvio que hay errores, nada es perfecto. Y si de paso no tienes idea de quién eres ni de cómo funcionan las cosas, pues bueno, si por los errores que cometemos tendríamos que volver y volver eternamente a encarnar en la tierra, creo que de esta manera no habría ninguna forma de salir de aquí. Afortunadamente eso no es así. El concepto de karma es algo que tú decides cargar, no algo impuesto sobre ti. Puedes simplemente decidir no cargarlo y ya, pero debes entender que en algún punto, en algún nivel, has decidido cargarlo, si no, no lo tendrías, porque tú has diseñado tu propia experiencia aquí. La cosa es entender por qué has decidido cargarlo, por la experiencia, por el avance espiritual, no lo sé, pero esta historia hay que ponerle final, no hay que entrar en lo mismo una y otra vez eternamente dentro de la rueda del samsara, que la rueda del samsara es el ciclo de nacimiento, vida, muerte, encarnación, nacimiento, vida, muerte, encarnación. Y entender que esto es parte del juego de la Matrix, donde todo es dualidad. Y para desechar esta idea del karma, porque al final es eso, una idea en nuestra mente. Entonces debemos entender que todo es un todo y que finalmente todo está unificado. Como en el ejemplo que dio el filósofo Alan Watts, que dijo, no existe una montaña de un solo lado, la montaña tiene dos lados y ambos lados son la misma montaña. Entonces, no tenemos por qué regresar a enmendar algo que creemos que quedó mal hecho. Y por supuesto, esto hay que verlo desde un punto de vista muy expandido, porque todo esto no quiere decir que simplemente valga hacer daño a alguien porque total no existe el karma. Eso por supuesto que no, tú debes tener una ética y una conciencia que te conecta directamente a la fuente y esa conciencia, desde luego, que no está en su esencia
hacer daño a alguien más, porque tu frecuencia no está alineada con eso y entiendes que no hay que hacer daño a otro ser viviente y ya, porque mientras más cerca estás de la fuente, se disuelven estas dualidades y entiendes que tú eres el todo. Ahora, por supuesto que todo el sistema está diseñado para que entres precisamente en la rueda del samsara. Cuando desencarnas, te llevas tus creencias. Y si tu creencia es que si hiciste algo por lo cual piensas que debes volver para reparar eso y hacerlo mejor la próxima vez, o si al desencarnar te encontraras con Jesús, con Buda, con Saint Germain, no sé, depende en lo que tú creas, por ejemplo, te convencerá que finalmente es uno mismo convenciéndose de algo, de nada, ven de nuevo a la tierra porque debes resarcir esto o aquello. Y tú vas y vuelves a entrar en la experiencia terrestre. Y ¡paf! De nuevo, velo del olvido, no te acuerdas de nada, no te acuerdas de que ya estuviste aquí tantas veces, ni de lo que pasó en la entrevida y todo otra vez desde cero. Y así puedes pasar miles y miles de encarnaciones y todo esto será real para ti, por supuesto, hasta que por la fuerte conexión que tienes con la fuente, la fuerte conexión con el todo, terminarás por despertar a la realidad y podrás decidir salir de esta experiencia si así lo quieres. Esta frase de el conocimiento te hará libre es una frase muy, pero muy reveladora para esto, porque parte del juego se trata de despertar en medio de todo este control mental, en medio de este adoctrinamiento. Y eso sucederá tarde o temprano, inevitablemente. Hay muchas formas de entrar en este juego de las reencarnaciones, no solamente a través de la creencia del karma. Los apegos, por ejemplo, los apegos a la familia que dejaste atrás, a la pareja, a los hijos, a tus amigos, a tus pertenencias, a sentir que hay cosas inconclusas, al apego más fuerte, que es el apego al cuerpo, la idea de creer que somos solo este cuerpo. Pues tú mismo por voluntad propia volverás a entrar de nuevo en la rueda del samsara y allí es justamente donde está la trampa, porque no te acuerdas de nada de quién eres, encarnas y enseguida eres domesticado y educado para creer todas estas cosas. Creer que al desencarnar debes volver para resolver algo pendiente referente a tus acciones en la vida pasada. También la creencia en el pecado, por ejemplo, es decir, volver y pagar un karma. Y todo este adoctrinamiento que tenemos desde que nacemos, todas estas ideas, lo que hacen es alejarnos de la verdad de quiénes somos y de dónde venimos. No hay un Dios por encima de ti porque la palabra Dios es un concepto netamente religioso y las religiones han sido fabricadas con un único objetivo, el objetivo del control, el control mental, donde está este creador por un lado y por otro lado estamos nosotros los creados por este creador y nada más alejado de la realidad, por supuesto. Y si hacemos alusión a este concepto de Dios, cada uno de nosotros es Dios, el creador de todas las cosas. Somos la fuente, por lo tanto, no hay nadie por encima de nosotros porque nosotros somos el todo. Y bueno, aquí por supuesto que las cosas se van complicando mucho más, porque por un lado eres el creador del universo efectivamente y puedes hacer todo a tu voluntad. Y a la vez, por otro lado, estás justamente en la tierra para tener la experiencia de cómo es vivir como humano sin, digamos, tus superpoderes. Y por otro lado, una vez que entras aquí, también desde esta perspectiva del 3 delimitante, con velo del olvido, hace que todo sea extremadamente difícil a veces y no entendamos qué estamos haciendo aquí y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y por otro lado, desde un punto de vista de tu yo de más arriba, es exactamente lo que deseas vivir como experiencia para tu alma. Y lo más loco de todo es que absolutamente todos los planteamientos que dije anteriores son válidos y no se contradicen unos con otros porque todo es verdad desde el punto de vista desde donde lo estés mirando, tanto como desde aquí en esta encarnación 3D como desde tu otro yo, tu conciencia más expandida. Y bueno, para finalizar, con respecto al concepto hinduista del karma, ellos mezclan todo, mezclan la ley de causa y efecto con el
karma como tal. Y advierten muy enérgicamente que si no aceptamos el karma o no vivimos de acuerdo a una comprensión beneficiosa de cómo funciona, entonces tendremos que experimentar una y otra vez los efectos no deseados de nuestras acciones negativas y volver aquí una y otra vez. El punto es que si tú eres el creador y eres tus ideas, entonces realmente no hay nadie que te vaya a pedir cuenta de nada, solo eres tú mismo y tu sistema de creencias. Y dicho así, el hecho de tener que pagar un karma no tiene absolutamente ningún sentido. Ahora te invito a escuchar esta fantástica y extensa conversación metafísica que mantuvo Gocha del canal Agencia Cósmica con Svaruderra, una chica extraterrestre de la raza taijetiana, quien compartió más detalles sobre que el karma es una trampa. Allí desglosa el concepto del karma completamente de una manera muy espectacular y sobre todo con una intención muy liberadora. A mí me fascinó y bueno, y espero que tú también lo puedas disfrutar muchísimo. Recordemos que esta conversación ha sido por escrito, en directo y a través de internet. También recordar que no solo las taijetianas están compartiendo conocimiento que expande las conciencias, sino que incontables razas a través de las semillas estelares están despertando conciencias y al despertar conciencias en la Tierra se cambia la manera en la cual los habitantes manifiestan su realidad, porque al final todo es un reflejo de nuestra conciencia y con más información obtendremos más conciencia y seremos capaces de liberarnos de la prisión para las mentes, o sea, de la Matrix. Como siempre, toma toda esta información con mucha responsabilidad y toma lo que a ti te haga sentido, lo que esté acorde con tu vibración. Escucha todas las partes de la historia, escucha todos los distintos puntos de vista y toma tu propia decisión sobre lo que es real o no es real para ti. Y saca tus propias conclusiones para formar la realidad que deseas proyectar. La voz que escucharás a continuación es mi voz que representa a las preguntas de Gosha y mi voz con un pequeño efecto representa las respuestas de Svaru DR. Puedes seguirme en Instagram y YouTube como Expansión Estelar. También puedes apoyarme en la plataforma de Libri. Además, puedes escucharme a través de Spotify, Apple Podcasts e iVoox. Y si te ha gustado el programa, lo has disfrutado y sientes que a alguien más podría interesarle, compártelo o déjame algún mensaje o comentario en Instagram. También puedes suscribirte al canal de YouTube. Desde allí puedes compartir los episodios y si le das a la campanita de las notificaciones te avisará cada vez que salga un nuevo episodio. Hagamos que este mensaje pueda llegar a quienes tengan que llegar y si es a más personas, pues muchísimo, muchísimo mejor. Comencemos. Buenas noches, Svaru. Me alegra de estar aquí contigo de nuevo y me alegro de que podamos abordar el tema del karma. Es importante. Por lo que entiendo, tus creencias sobre este tema son realmente empoderadoras y me encantaría compartirlo con la gente. Vamos a profundizar en este tema, por favor. Buenas noches, Gosha. Y sí, es uno de los puntos más importantes a compartir. Mi concepto de karma es diferente, no solo del concepto entendido y aceptado en la Tierra, sino también del concepto de karma que otras especies, como la que los andromedanos tienen o usan, aceptan. Ellos, al igual que muchas otras razas estelares, tienen mucho miedo al karma, como en algo que generas y de lo que no puedes escapar, como en una reacción ineludible a una acción tuya. Karma como en un entrelazamiento o la generación de una conexión a algo, una acción, una persona, un pensamiento incluso. Entonces es por eso que muchas razas estelares no quieren involucrarse en temas relacionados con la Tierra por temor a generar karma, ya que los problemas de la Tierra también se convertirán en los suyos. Por eso digo que temen al karma, pero personalmente no creo en pagar ningún karma de esa manera. Creo que no tienes que pagar el karma. Me diferencio mucho de los andromedanos en este tema. En mi opinión, no funciona de esta manera. Ten en cuenta que el concepto andromedano de karma es el mismo que se usa en la Tierra y es aceptado por el budismo.
el sintoísmo y el hinduismo, entre otros, porque los andromedanos estaban allí sembrando cultura. Para mí el tema karma es parte del juego de Matrix, ya sea Matrix 3D, de la misma Matrix más grande de 5D, es lo mismo. Es como dinero del juego. Como cuando juegas un juego de mesa, usas dinero falso, pero solo es válido mientras estás en el juego. Si dejas de jugar el juego, el dinero deja de ser válido. Sí, yo siento lo mismo. Siempre he sentido así también. Desde mi perspectiva, aquí estamos de nuestra propia Matrix, una más grande porque envuelve muchos, innumerables planetas. Pero es una Matrix. Los límites de esta Matrix expandida o primordial serían lo que podríamos llamar la fisicalidad, donde tienes un cuerpo biológico, lo que también hemos llamado 5D. Entonces, karma es, para mí, parte de los acuerdos de limitaciones o características de la Matrix primordial, pero solo es válido dentro de la Matrix y también tú y solo tú estás administrando lo que sucede contigo mismo. El concepto de aceptar el karma, su existencia o tener que pagarlo o cómo funciona es solo una elección que haces tú. Como he dicho antes, es como el dinero del juego, el monopolio, y solo tiene valor siempre y cuando estés jugando, y no tiene valor fuera del juego. Decidir como alma que debes reencarnar porque le debes karma a alguien, algo o lo que sea, es como jugar un monopolio. Luego detener el juego cuando termina y cuando el juego terminó, aún deber un pago a quien sea. Quieres seguir jugando el juego del monopolio hasta que todo se haya pagado, pero nunca lo será. Siempre habrá algo nuevo. Lo que quiero decir es que el karma, tener que pagarlo, sentirse culpable, es solo una decisión que tomas. Y la mayoría de las veces es una decisión que tomas porque alguien, los controladores, los reptiles, los arcontes o quien sea, pueden usar el concepto de karma para forzarte a reencarnar. Pero al final, solo eres tú quien decide llevar tu karma o karma. Tu elección y solo la tuya. Para deshacerte de todo el karma, primero debes entender esto, luego debes dejarlo ir. Perdona a los demás y sobre todo perdónate a ti mismo. Eso si tu intención es no regresar, ya no reencarnar al menos en la tierra. Además, para comprender esto debes ver que no hay malo ni bueno, es solo lo que tú haces de las cosas. Una elección otra vez. Pero todos los conceptos se basan en tus propios puntos de vista y experiencia, y el concepto del bien y el mal es solo relativo al observador. No hay bien ni mal como tal. En cualquier caso, lo único que todo esto es una contraposición de intereses. Eso es todo. Y se reduce a la dualidad de nuevo. En resumen, para escapar de la Matrix debes trascender la dualidad. Entonces, la razón por la que las almas eligen seguir regresando es porque ellos creen que todavía necesitan resolver algo, ¿sí? Sí, porque creemos que no hicimos algo bien y queremos volver para intentar hacerlo bien la próxima vez. Esto está ligado al karma y tener que pagarlo. Tenemos que trascender ese sistema de creencias para seguir adelante. Debemos entender que debemos hacer nuestro mejor esfuerzo y que nunca lo conseguiremos del todo bien. Debemos llegar al punto de comprender que debemos perdonar a los demás y, lo que es más importante, debemos perdonarnos a nosotros mismos. Todos debemos hacer nuestro mejor esfuerzo en la vida y no aferrarnos a los rencores de cosas que debemos hacer o intentar nuevamente. Y no podemos hacerlo por nadie más, es un proceso individual. Puedes inspirar, puedes ser un ejemplo a seguir, pero cada conciencia, cada persona debe hacer este trabajo por su cuenta desde dentro de la Matrix 3D. De lo contrario, volverá. Hablemos ahora sobre situaciones como un niño de 3 años que muere en una zona de guerra. Por ejemplo, se puso a sí mismo en esa situación también porque creía que tenía que pagar o experimentar algo. Ese niño real de 3 años que murió en una zona de guerra a manos de un soldado enemigo, ya que la experiencia es mucho más que solo una vida en 3D, como dicen los materialistas, ese niño no es inocente. Teniendo en cuenta
cómo las cosas tienden a funcionar en términos de culpa y karma percibido. Ese niño probablemente fue un soldado en su vida pasada y no puede soportar la culpa de haber matado niños, por lo que siente que debe regresar para pagarlo. Ese es el concepto al que se adhieren las almas, pero debe detenerse, simplemente perpetúa el sufrimiento. Comprender que debes dejar ir las cosas libera tu karma. Tú eres el único que puede imponer el karma o cualquier otra cosa sobre ti. Nadie castiga y nadie te juzga, solo tú. Pero no hay juez más difícil que tú. La rueda del karma es una fuerte trampa mental. He dicho que el karma es como dinero falso o dinero de juego, como cuando pagas jugando Monopoly. Ese dinero, karma, solo es válido en el juego, vida encarnada. Solo tienes que pagar karma mientras juegas ese juego. Déjalo ir. Exactamente, es lo que yo también siento, no existe, solo es una de las reglas dentro del juego. ¿Sí? Y esa regla del juego fue secuestrada para hacerte volver. Entonces, el niño que regresó tal vez fue un soldado en el pasado. Esa parte podría ser cierta, pero regresando como un niño hambriento. Sucedió porque estaba convencido que tenía que hacerlo, así es. Exactamente. Una vez que te das cuenta de esto, no tienes que pagar nada. Me pregunto, ¿por qué los andromedanos todavía creen en este tipo de karma? Creer, por ejemplo, que ustedes, taijetianos, deben estar aquí entre otras razas para pagar algo de lo que fueron parte en el pasado. Muchas razas aún creen en los viejos conceptos de karma y esos conceptos fueron importados de personas 5D a la Tierra, principalmente en el lejano oriente. Los andros también deben cambiar esos viejos conceptos por su propio bien. Ahora, el concepto de una fuerza negativa, una trampa, una figura arcóntica en el otro lado de la muerte, esperando que te impida dejar la tierra y hacer que vuelvas, reencarnar, esta es mi opinión sobre eso. Cada persona está llena de ideas de la Matrix y la vida que allí te imponen. Toda la culpa, todas las cosas que piensan que deben pagar, todo eso es Matrix, porque las personas son la Matrix. Así que hay más Matrix al otro lado de la muerte porque las personas la llevan allí con su conciencia cuando mueren. Así que no veo la necesidad de implementar una trampa o de colocar una fuerza policial allí para evitar que las almas escapen. Porque cada alma tomará todos los conceptos necesarios para causar su propia reencarnación. Son controlados mentalmente, llevan ese control mental al otro lado. No veo ninguna red, no veo ninguna fuerza arcóntica impidiendo nada a las almas, porque no pueden hacer eso. Va en contra de la ley primordial del libre albedrío. Se las arreglan porque si las personas que mueren son lavadas de cerebro, querrán volver. No necesitan nada más que el mismo lavado de cerebro que siempre han hecho. Ok, tiene mucho sentido esto, sí. Si miras la ley de atracción, notarás que alguien que está viviendo una vida horrible, llena de tristezas y sufrimiento, como un niño que vive en la miseria, dando por sentado que es real, solo verá cosas horribles a su alrededor, entonces solo atraerá más de esas cosas. Ley de atracción. Eso también está sucediendo en vidas no tan dramáticas. Si estás mayormente en menos de 50% de buena vida, un 48% de bueno es más de lo malo. Entonces también traerás más de lo mismo para ti. Esa es la trampa. Entiendo. ¿Y por qué ese niño que vive en la miseria elige nacer allí, sabiendo que esto es lo que verá y recreará? Probablemente se obligó a regresar porque sentía que tenía mucho que pagar. Muchas malas acciones en sus vidas pasadas. Esto tiene que parar, lo digo en serio, libérate. Excelente, gracias. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Svaru, tengo algunas preguntas ahora. De nada, de acuerdo. Adelante. Dijiste que otras razas como los andromedanos tenían miedo al karma, que lo respetaban como una ley, etc. Y dijiste que no deberían porque es un dinero de monopolio y no es válido fuera del juego. Sin embargo, nosotros, incluyéndote a ti en una Matrix más expandida, estamos todavía en el juego, ¿verdad? No lo hemos terminado. Así que mientras estemos aquí, incluso en la Matrix 5D,
las reglas siguen vigentes y también el karma, ¿no es así? Sí, siguen. Sin embargo, estás expresando este punto de vista válido sobre el karma visto desde dentro del juego. Pero el concepto que te di arriba es un concepto de dimensiones superiores de ti mismo, como mirar hacia abajo a la Matrix primordial. El karma como un problema para la reencarnación, y eso sucede fuera de la Matrix. Quiero decir que era un concepto expandido de karma visto desde o casi desde la fuente. Ahora, incluso desde dentro del juego, también tienes algo que decir sobre karma. Tienes el poder de elegir. Y desde dentro del juego también podemos elegir. No es una ley fija y no tienes que morir o estar en los planos superiores para acceder al poder de elegir. Como no asumir una carga de un karma solo porque todavía estás en el juego. Tú, mientras vives, puedes decidir lo suficiente es suficiente, ya basta, y decides disolver tu karma. Mientras lo disuelves, te niegas a cumplirlo. Es aquí cuando dejas de reencarnar y vas a otras densidades. Yo diría que es la razón principal para dejar de reencarnar, porque está conectado a muchas cosas que deben hacerse y entenderse para borrar, disolver con éxito el karma. Quiero decir, para poder realmente, genuinamente poder disolver el karma, debes hacer suficiente trabajo espiritual, trabajo de sombra, para trascender la dualidad para ti mismo. Y eso debe hacerse de este lado, el lado encarnado. ¿Te refieres a dejar de reencarnar en la Tierra o reencarnar en general, incluyendo 5D? Ambos, pero especialmente reencarnando en la Tierra, porque karma allí se usa como un arma para convencer, forzar a las personas a regresar porque tienen mucho que pagar. ¿Y por qué debe hacerse desde el lado encarnado? Porque hay demasiadas distracciones en el otro lado. Eres demasiado feliz y estás satisfecho de estar libre de la fisicalidad, para incluso preocuparte por el karma. Sin embargo, vuelves por muchas razones. Y porque en el caso de la Tierra, cuando mueres y no tienes las cosas claras en tu mente, por no decir cabeza, porque ya no tienes una, estás muerto, puedes ser fácilmente convencido de regresar. Cuando mueres, sigues siendo tú. Tus ideas y valores siguen siendo tú. También hay Matrix en el otro lado. Y me refiero a lo que llamamos 3D Matrix. Así que solo estás en un nivel más alto. Pero tu dinero falso, el karma, sigue siendo válido allí en la entrevidas. Pero todavía es válido porque incluso muerto todavía estás jugando el juego. Así que debes tener intención muy clara antes de morir y decir, ya no juego tu juego, ya sea que quieres volver a la fuente o quieres jugar otro juego encarnando en otro planeta. Pero tienes muy claro en tu mente lo que quieres y te impones a quien quiera que encuentres como portero en el otro lado que quiera obligarte a regresar. Debes declarar que eres la fuente. No aceptas el karma ya que nunca podrás pagarlo. Eres libre porque eres la fuente y tienes libre albedrío y serás libre. Cuando estás entrando en la entrevidas desde un estado encarnado, estás lleno de ideas y valores de la Matrix que aún están o podrían limitarte. Solo las ideas te limitan. Cuando mueres todavía tienes tus ideas. Es quien eres como un ego antes de liberarte y convertirte en un yo. Libérate del lado encarnado y siempre serás libre. Y la naturaleza del juego es encontrar el camino a casa a pesar de las limitaciones. Si tienes una idea de algo que incluso huele a dualidad, entonces aún estás en la Matrix. Cuando estés en el lado encarnado, siempre tendrás algunas ideas, es cierto, pero al menos minimizarlas. O entiende que debes tener una cierta esquizofrenia en la que puedes pensar como un ser de luz de reinos superiores y al mismo tiempo funcionar también como una persona encarnada con todos los roles a seguir, etc. Ustedes luchan contra los reptiles, ustedes son su némesis, así que también tienen algún tipo de dualidad, ¿verdad? Sí, esa es la esquizofrenia de la que estaba hablando. Sí, creo que yo también
tengo esa esquizofrenia. Me siento como un ser de energía disuelto y al mismo tiempo alguien consciente de los roles dentro del juego que estoy jugando. Es como si fuera consciente de mis ambas identidades funcionando al mismo tiempo. Y de alguna manera es posible ser ambos. Siento que estoy en armonía con ambos de alguna manera. Sí, lo mismo para mí. Puedes ser ambas cosas. Eso es lo que siento yo también. Un ser de luz y mujer. Ok, volviendo al karma. Así que este concepto fue importado de los andromedanos. Sí, fue sembrado por los andromedanos. Por eso se parece tanto a ellos. El concepto actual es muy antiguo. Probablemente tiene más de 1 millón de años en lineal, aunque no hay manera de confirmar ese tiempo. Pero los taijetianos tienen otra forma de ver el karma y esa es la que te estoy dando como algo que controlas y de la que no eres víctima, como en el modelo de Andrómeda. Karma simplemente significa movimiento, como en las cosas que has hecho hasta ahora, al igual que los movimientos de tu tarjeta de crédito. Es como lo interpretas, bueno o malo depende de ti. ¿Y de dónde sacaron los andromedanos su concepto? No lo sé. Me atrevo a decir que lo desarrollaron. El modelo de karma andromedano es el más extendido y en uso en la galaxia. ¿Ellos son 5D también? Sí, son 5D. Su nave está estacionada al lado de esta, aquí al lado. Desarrollaron el concepto de karma, pero en la Tierra lo hicieron más como una adaptación 3D que incluía otras cosas que solo lo han vuelto aún más complicado. Cosas como karma individual, karma familiar, karma regional, karma nacional, karma mundial o planetario. También un Katansya karma, que es muy severo, Kama duro y karma saya, como conceptos terrestres o terranos agregados al modelo andromedano. Al igual que con el estudio de la Biblia, puedes dedicar toda tu vida a estudiar este tema del karma. Pero al final solo hace que todo sea más complicado con la tendencia humana a dividir todo para tratar de entender, solo por complicar las cosas y no explicar el concepto real. Parte del materialismo como estrategia de pensamiento. Aquí vemos el karma como algo mucho más simple, los pensamientos, conceptos y apegos que podemos generar y llevar a nuestra próxima encarnación. Ok, entonces estos conceptos como el karma familiar, el karma regional, etcétera, ¿quieres decir que son construcciones de la Tierra, complicaciones de la Tierra y como tales no existen? Sí, aunque los andromedanos pueden tener algo similar, más como un karma expandido debido a sus acuerdos y apegos familiares, pero los conceptos que describí anteriormente son humanos terrestres y yo diría que no existen. Diría que necesitan ser revisados, ya que son viejos y están desactualizados. Personalmente creo que solo existen porque quienes lo usan se toman esos conceptos en serio, existen para ellos. Decir que algo es viejo y obsoleto implica que los conceptos están en movimiento para ti. No hay constantes en lo que concierne a los conceptos. Eso es correcto. Todo cambia, todo es dinámico. La única constante es el cambio, pero aquí me refiero a que a medida que todos evolucionamos, nos sentamos, por así decirlo, y analizamos lo que podríamos seguir incluyendo en nuestra cosmovisión después de miles de años de encarnaciones y reencarnaciones. Entonces, el concepto nuevo es nuestra conclusión. En resumen, llevas karma porque eliges llevarlo. Déjalo ir. Dijiste anteriormente que el concepto de karma es mucho más simple para ti, simplemente como pensamientos y apegos que se lleva, movimientos de tarjeta de crédito. ¿Puedes explicar un poco más? Imagínate, mientras caminas por tu vida, todo lo que haces, todo lo que crees está escrito. Además, la Matrix 3D, 5D también, leerá tus movimientos e intenciones a medida que avanzas en tu vida diaria, de modo que te refleje lo que pides en función de dónde se encuentra tu atención y enfoque. Estos son los movimientos, tus acciones, tus decisiones. Y también visto como causa y efecto. Como en este movimiento, decisión que tomaste, causará este otro resultado. También puede haber tantas formas de definir el karma que lo que es real para uno puede no serlo para otro.
como causa y efecto. En este sentido, sí es real, es lo que mueve la Matrix, cómo te lee y refleja en qué te enfocas. Si el karma es solo ondas de nuestras acciones, podemos disolver esas ondas, los efectos de la causa. Las ondas son solubles. Esas ondas están en tu mente, sí, puedes disolverlas y controlarlas a voluntad. Sí, porque dijiste que el karma como causa y efecto son reales. Esto me hizo pensar que las ondas no pueden ser disueltas, que a cada acción siempre hay una reacción en cadena, la ley. Ok, lo es, pero el universo mismo fue hecho por... ¿quién? Yo, Por ti, para que puedas cambiar las reglas incluso desde 3D. ¿cómo cambio las ondas? ¿Con la intención es suficiente? ¿Cómo? Haciéndote creer otra creencia, otra regla para reemplazar una más antigua. Ejemplo, ¿conoces el hombre de hielo? No. Ese hombre cambió completamente las reglas de su realidad y está enseñando a otros a hacerlo también. Lo que realmente puede lograr es irreal y literalmente imposible dentro de las reglas de la Matrix 3D. Este hombre subió todo el camino hasta la cima del Everest en pantalones cortos y sin camisa. También caminó por el desierto de Mojave sin agua y ni siquiera se cansó. Otras personas pueden hacer otras cosas como beber veneno o caminar a través del fuego. Es común que las personas puedan levantar un auto entero porque tenían que hacerlo. Lo que estoy tratando de transmitir aquí es muy real. Puedes cambiar tu realidad y convertirte en maestro de la materia, el tiempo y la mente. Primero, toma conciencia de todas estas ideas limitantes, comprendiéndolas bien y luego dando pequeños pasos para superar el problema poco a poco. Me gustaría preguntar sobre las personas y las culturas que no tienen el concepto del karma. Cuando yo estaba creciendo como católica, nunca habíamos oído hablar de eso. Nos dijeron que fuéramos directamente al cielo si somos buenos. Eso significa que, dado que nuestras creencias generan la realidad, ese fue el caso. Nunca reencarnamos porque no teníamos el concepto de karma. Entonces, la gente en esas tradiciones va directamente a la fuente o fuera de la rueda. Los católicos tienen el concepto de pecado y eso puede ser comparable al karma. Sí, estaba pensando exactamente en eso, el pecado. El problema de la reencarnación es que fue un concepto aceptado por la Iglesia Católica hasta la Edad Media. El Vaticano tuvo que eliminar el concepto porque las personas que estaban siendo mal explotadas por la Iglesia misma se estaban suicidando en un nivel masivo. Esa enmienda sobre la reencarnación ocurrió entre los años 850 y 900 después de Cristo. La gente va a la ubicación exacta que coincide con su frecuencia. Eso es a su nivel de conciencia. Y en sí, lo que creen verán cuando mueran. Pero eso es porque cuanto más alto vayas en los planos, más fácil será manifestar las cosas. Así que la propia Matrix y un efecto de reflejo automáticamente llenarán sus expectativas cuando mueran. Manifestarán su propia realidad post-mortem. En el caso de los católicos que no creen en la reencarnación, primero debemos observar que solo algunos católicos descartan realmente la reencarnación, porque es tan obvio incluso desde el 3D. Pero aquellos que no lo creen, verdaderamente no lo creen, al principio manifestarán sus expectativas. Luego los agentes del sistema, los arcontes, se les acercarán y les ofrecerán la oportunidad de redimir sus pecados con otra encarnación, o bien sufrirán el fuego eterno del infierno. Las pobres almas manipuladas reencarnarán voluntariamente. Como puedes ver, todavía hay Matrix en el otro lado. Debes enfocarte y tener una clara intención al salir de la Matrix y volver a la fuente para poder escapar. Este es mi mensaje, mi intención y mi trabajo de hoy. ¿Qué pasa con las personas que no tienen ningún concepto? No hay karma, no hay pecado y son reales simplemente durmiendo. ¿A dónde irán después de que mueran? Ya que son las creencias las que dirigen hacia dónde vamos, no quedarán atrapados por las ruedas del karma, ya que tampoco creen en él, ni por los pecados, tampoco por los arcontes. ¿Qué les pasará entonces después de morir?
Si realmente creen que son libres, entonces lo son. Son la fuente y volverán a la fuente donde decidirán si reencarnarán, dónde y cuándo. Y sí, son libres. Entonces, en cierto modo, es mejor ser una persona real y atea dormida que nacer en cualquiera de las religiones. Sí, en cuanto a las semillas estelares, tienen una especie de protección de teflón para evitar el karma, para poder ir a casa. Cuando mueren, pueden elegir despertarse del sueño de inmersión aquí, si están en uno. Muchas semillas están aquí en estado de inmersión o regresar a la fuente. Esa es tu elección y solo la tuya. Siempre debes ser libre. De todos modos, incluso si eliges la fuente, tu otro tú sumergido seguirá despertándose, ya que las líneas de tiempo se cruzan todo el tiempo. Así que ambos regresarán a la fuente y te despertarás al mismo tiempo. No es uno u otro. ¡Wow! Esto está interesante. Y quizás un tema de otra charla, las semillas estelares sumergidas. Sí, lo que realmente trato de transmitir hoy con el karma es ya basta de este juego, vete a casa o al menos encarna como algo diferente en otro planeta, que no sea lo mismo una y otra vez. Una vida 100% perfecta no se puede hacer nunca, es una trampa. Nunca se puede hacer todo bien. Vete a casa, deja ir las cosas. Perdona a los demás y sobre todo perdónate a ti mismo y lo digo muy en serio. Gracias, Svaru. Haremos nuestro mejor esfuerzo desde aquí. Gracias. Gracias, Goya.